La historia, la sociedad, no es algo dicotómico. Se ha instalado un esquema de interpretación que los historiadores llamaríamos maniqueo, en el que parece ser que la explicación de todas las cosas es a blanco-negro, es buenos y malos, tal fue bueno, tal fue malo. Durante muchos años teníamos a Rivadavia como un prócer, o a Lavalle como un gran guerrero, y después se instaló la contrafigura: Rivadavia, generador de la deuda externa; Lavalle, asesino de Dorrego. Y aquel que era casi un desconocido en nuestra escuela primaria, secundaria, Rosas, pasaba sin pena ni gloria, 25 años de historia argentina, de las cuales se hablaba poco y nada, pasó a ser una figura central. Lo mismo que Dorrego, como abanderado del republicanismo federalista con el modelo norteamericano. Bueno, voy a poner un ejemplo que tiene que ver con la Revolución de Mayo, que hace el tema de la riqueza de los procesos históricos, o sea, de salir de ese falso concepto de que tenemos héroes y villanos, que tenemos defensores de la nacionalidad y entreguistas al oro extranjero, que es un sistema falso que el revisionismo histórico, o la corriente llamada revisionismo histórico en la Argentina, porque en realidad los historiadores somos todos revisionistas, digamos, por naturaleza, pero se han apropiado de ese concepto con la idea de que revisan una historia oficial o una historia clásica, fundada teóricamente desde la escuela mitrista. Lo propio de la historia y de todas las sociedades es la desigualdad, no la homogeneidad. Lo que explica la complejidad de un proceso es cómo se combinan segmentos de la sociedad desigualmente desarrollados. Este esquema permite mirar las cosas tratando de ver el conjunto de la situación y su dinámica, su proceso, sin quedarse con fotos estancas que incluso superen aquello que, por ejemplo, se ha transformado en una caricatura hasta del propio marxismo. La escuela marxista se ha, digamos, bajo el imperio de 80 años de desfiguraciones de un pensamiento rico y creador, se desfiguró hacia aquella frase famosa de Marx, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, ¿no?, que presentaría la dinámica social como una versión dicotómica. Pero eso está lejísimos de aquellos que, utilizando las herramientas del marxismo, quisieron hacer historia, o sea, quisieron ser historiadores, como sería el caso de Haussmann o del propio León Trotsky, que digamos tiene un formidable trabajo que es la historia de la Revolución Rusa, que es lo más lejos de una explicación simplista que se puede hacer. ¿Por qué traigo estos casos? Porque muchas veces, en nombre del revisionismo histórico o del marxismo, se cae en explicaciones que nada tienen que ver con una historiografía seria, con un estudio historiográfico serio. Y entonces, para pensar nuestra supuesta fecha fundacional, el 25 de mayo, me voy a permitir hacer una breve reflexión, pero que al que esté prestando atención a esta conversación, a este monólogo, le permita ver cómo el 25 de mayo de 1810
vuelvo a repetir, fecha que se ha instalado como fundacional de la República Argentina, equivocadamente, porque es poner la fecha después de que todos los acontecimientos formaron la República Argentina, muchos años después, es producto justamente de una enorme desigualdad de desarrollos. Pensemos en la historia cercana al 1810, que es el virreinato del Río de la Plata, 25 años antes. Pensemos esa situación. ¿Qué es el virreinato del Río de la Plata? Y voy a pasar a detallar muy rápidamente. Desde 1537 la ciudad que más perduró fue Asunción del Paraguay, o sea, hay un foco de desarrollo instalado alrededor de Asunción y del Paraguay, que casi por homeostasis o por cercanía y por la alta población aborigen guaraní y de otras etnias, pero con la impronta también de las misiones jesuíticas en la región de Corrientes y Misiones, genera un polo de desarrollo que no por casualidad termina después formando un país distinto. El Alto Perú. El Alto Perú, que casi coincide matemáticamente con la actual Bolivia, fue un polo de desarrollo minero fundamental, casi decisivo, para 300 años de hegemonía española en América. La plata del Potosí, aunque terminaba en las arcas de los bancos alemanes, holandeses o ingleses, fue la que permitió mantener esa casta de parásitos que fue el régimen monárquico español desde el siglo XVI, XVII hasta el siglo XIX. Pero los socavones del Potosí, hacia 1750 más o menos, empiezan a agotarse. También la mano de obra propia del lugar, las poblaciones quichos, aymaras, etcétera, presentan rebeliones como la de Tupac Amaru en contra de la expoliación, de los aumentos de los impuestos, etcétera. Hay que recordar que Tupac Amaru era un hombre de fortuna, no era, digamos, un indio trasladado en forma violenta como se lo hacía con la mayoría de de las encomiendas y las mitas. Entonces tenemos un polo geográfico alrededor de Asunción, otro de enorme riqueza, porque la ciudad del Potosí fue una de las ciudades más ricas del mundo, con acumulaciones de plata en cantidades ingentes. Después tenemos Buenos Aires, Montevideo, o sea, el Río de la Plata, como puertos que por naturaleza, además del contrabando y además de las estructuras administrativas propias de toda aduana, se relacionaban con Europa, ¿sí? Y en la cual además había poca población aborigen, digamos, preexistente, pero que poco a poco empieza a conformar una cuenca ganadera. ¿Estamos bien? Asunción del Paraguay, el Alto Perú, Buenos Aires, una cuenca ganadera, después capital del virreinato. En el centro tenemos ciudades comerciales como Córdoba, Tucumán, Salta, que son de transporte y de ahí ida y venida de los productos, ya sea de la aduana, ya sea del Potosí, o ya sea en la época de las misiones, por ejemplo, con la exportación de yerba mate. Y después, casi marginal, tenemos a Mendoza y San Juan, la región de Cuyo, que está más cercana y que tenía antecedentes de pertenencia con la Capitanía General de Chile. No en vano todavía los cuyanos tienen una tonada muy parecida, mucho más parecida a la chilena que a la porteña. Conclusión: cuando hablamos del 25 de mayo, hablamos de un conglomerado de desarrollos desiguales en los que hay quienes viven de la ganadería, quienes viven de la agricultura y la pesca, quienes viven de la minería, quienes viven del comercio, quienes viven del transporte, y que conforman sociedades y culturas distintas, porque producto de ese trabajo se van generando las castas sociales o los grupos sociales o los sectores sociales que son diferentes y que van otorgando peculiaridades a cada región o a cada zona. De allí que cuando estalla el proceso de la formación de juntas haya desigualdades,
y que la ciudad capital del virreinato toma la iniciativa de formar una junta y Córdoba se revela con el virrey Liniers a la cabeza. El Alto Perú se transforma en un verdadero problema militar. Paraguay en solo un año tiene su propia junta y desconoce prácticamente el liderazgo de Buenos Aires como ex capital virreinal, y Montevideo se transforma en en el sitio donde los españoles tratan de ver si logran rearmar la reconquista de la región, hasta que son derrotados en el año 14. Entonces, tenemos un mapa complejo, no tenemos un mapa único, no tenemos una primera junta que lanza sus ejércitos libertadores hacia el norte, hacia el Paraguay, y es bien recibido en todas partes, porque la sociedad porteña era una sociedad dinámica. Ese dinamismo trae de por sí tendencia a la autonomía, como otros que tienen posiciones sociales y económicas más conservadoras van a tener tendencia a mantener los viejos regímenes. Bueno, como vemos, hacer historia es ver la cultura, la sociedad, el deporte, los hábitos, la ética que se va generando en cada región de acuerdo también a esos condicionamientos sociales y económicos, y con un punto de mira fundamental, para seguir subrayando la idea del 25 de mayo como un mito de origen. La situación internacional, finalmente, es de la que dependemos en forma absoluta y categórica. Si Napoleón no hubiera invadido España, todo este proceso de las juntas, pero eso, como decía alguien, si mi abuela no hubiera nacido, yo tampoco. La situación internacional fue definitiva para que todo este proceso continental de independencia se produjera, y para que las estructuras sociales produjeran desmembramientos que a priori no se podían saber jamás si iban a suceder o no. O sea, el 25 de mayo de 1810 o el 9 de julio, que declaran la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica, ese es el término, Provincias Unidas en Sudamérica, todavía la Argentina no existía. Bueno, unas reflexiones para Historia Hoy.